Bienvenidos a la semana 3 del curso de Planificación de Proyectos 1 del programa de Especialización de Gestión de Proyectos. Hoy día vamos a ver la gestión del cronograma del proyecto. Bienvenidos. La gestión del cronograma del proyecto incluye la planificación de lo que se va a llevar a cabo en función al cumplimiento de plazos y hitos del proyecto, el desarrollo de un cronograma y también el desarrollo de otros elementos que van a ayudar a explicar mejor cómo se va a realizar el seguimiento y el control de este cronograma. La planificación del cronograma es un proceso en el cual se establecen políticas, se establecen procedimientos y documentos para poder planificar, desarrollar, gestionar y ejecutar el cronograma. La planificación del cronograma da como resultado un plan de gestión del cronograma que es un componente clave del plan de proyecto y que define o establece criterios y actividades para poder desarrollar, monitorear y controlar el cronograma del proyecto. En este plan de gestión de cronograma se puede establecer lo siguiente: el desarrollo, de un modelo de programación del proyecto, es decir, cómo es que vamos a desarrollar una red, ¿no?, en el tiempo para poder ejecutar las actividades del proyecto. Y este método de programación debe definirse en este documento que se llama Plan de Gestión del Cronograma. También se va a definir la duración de las liberaciones y las iteraciones que deben haber dentro de las actividades del proyecto. Por ejemplo, en un ciclo de vida adaptativo, los periodos para liberación, las olas de iteración son establecidos en este plan. Se procesan primero las características esenciales, luego otras según se permita o lo permite el tiempo. Finalmente, el tiempo se establece por periodos, ¿no?, y cada periodo es un sprint. El nivel de exactitud también se define. El nivel de exactitud es un rango aceptable para poder estimar las duraciones de actividades. Se puede completar una cantidad también incluyendo las contingencias del proyecto. Las unidades de medida que se van a utilizar para poder medir el avance, para poder asignar valor en el avance del proyecto, ¿no?, de acuerdo a cada magnitud relativa o relacionada a cada entregable o actividad en el proyecto. Estas podrían ser horas, podría ser tiempo, horas, días, semanas, o pueden ser longitudes, metros, o volúmenes, litros, o toneladas, o kilogramos, o yardas, ¿no? La medida la unidad de medición debe ser determinada en este plan para poder establecerla de manera formal, ¿no?, y los cambios no involucren aspectos de falta de claridad en el proyecto. Los enlaces con la organización también se definen a través de procedimientos, ¿no?, relacionados a la EDT. Acuérdense que la EDT o el WS es la estructura de todo el alcance del proyecto y su codificación tiene que ver con las partidas del proyecto. Entonces, si nosotros desarrollamos adecuadamente un cronograma que esté vinculado con los procesos de la organización, la EDT es un buen elemento para poder integrar los procedimientos de la organización, llámese por ejemplo la partida, ¿no?, o el plan contable con el programa de ejecución del proyecto. El mantenimiento del modelo de programación del proyecto también, ¿no?, que normalmente se realiza a través de un proceso o un procedimiento en donde se actualice el estado y se registre el avance del proyecto. Este modelo de programación tiene que ser mantenido, tiene que ser reportado, ¿no?, y al cual se le da seguimiento durante la ejecución del proyecto o a lo largo del proyecto. Los umbrales de control, ¿no?, que son los límites o las tolerancias permitidas, ¿no?, sobre la cual pueden variar las desviaciones de los plazos acordados y sobre la cual se espera que el proyecto tome una acción, ¿no? Hoy en día se utilizan semáforos, ¿no?, para poder definir umbrales oportunos de control y no esperar a que el proyecto realmente salga de plazo, ¿no?, o alguna actividad o alguna fase que afecte ya al proyecto, sino que se evalúen las tendencias o se puede actuar de manera oportuna, ¿no?, en umbrales de prevención, ¿no?, umbrales que están definidos, ¿no?, muy cerca a las desviaciones permisibles del proyecto.
Reglas de medición del desempeño, ¿no? Por ejemplo, reglas para poder asignar valor o valor ganado a una medición física, ¿no? Vamos a observar que hay reglas relacionadas, por ejemplo, a una fórmula fija, ¿no? O reglas relacionadas a avance proporcional, ¿no? O reglas de asignación de valor relacionadas a un avance por hitos, ¿no? En el proyecto. Los formatos para los informes también deben considerarse en este plan. Hay clientes, sobre todo, más exigentes que otros y ya tienen unas plantillas o unos formatos de entrega de los reportes de avance del proyecto. Algunos clientes inclusive exigen el uso de algunas herramientas específicas para el control del cronograma del proyecto, ¿no? Llámese un Primavera o un MS Project, ¿no? Que ya son software que se van a utilizar a requerimiento del cliente o del usuario o también como parte de los estándares de control del proyecto, de la empresa que hace el proyecto. Definir las actividades. En este proceso lo que se va a hacer justamente es la descomposición siguiente a la ADT, ¿no? En la ADT llegamos hasta los paquetes de trabajo y en este proceso vamos a llegar hasta las actividades. Vamos a seguir descomponiendo los paquetes de trabajo, ¿no? Hasta llegar a las actividades que se van a considerar en la programación del proyecto. Las actividades se siguen descomponiendo, ¿no? O los procesos se siguen descomponiendo a través de actividades que establecen los resultados finales, ¿no? Y de cómo se van a generar estos entregables. A partir del resultado de este proceso, ¿no? Las actividades se van a definir y se van a poder luego secuenciar. La planificación gradual es una técnica que nos ayuda a poder tener siempre un cronograma realista y sincero. Sabemos que el horizonte de programación de un proyecto, por ejemplo, de un año, no podría ser de un año, sino normalmente el horizonte de programación pueden ser 3 o 4 meses hacia adelante. Después de esas fechas o después de esos periodos, ya la programación se hace más gruesa, ya se hace por etapas o por paquetes grandes. La programación más fina, más detallada, se hace con horizontes de 3 meses a lo más. Entonces, gradualmente se va detallando el proyecto, se va replanificando el proyecto, considerando también los avances y las situaciones reales que están pasando en el proyecto, y esta técnica nos ayuda a poder en corto plazo manejar a detalle el proyecto y tener una visión de largo plazo adecuada para poder tomar acciones oportunas. Esta planificación es iterativa y también tiene un enfoque ágil para poder mantenerse actualizada, ¿no? Y utiliza, digamos, una programación en cascada para poder asegurar que las actividades están integradas y que en el tiempo se van a mantener así. La lista de actividades, que es un resultado de este proceso, incluye no solamente el nombre o un código de la actividad, sino que también incluye, por ejemplo, algunos atributos, ¿no? Algunos niveles de detalle de cada una de las actividades, responsables, ¿no? Recursos que son importantes identificar para poder complementar esta información. Y estos atributos, por ejemplo, podrían ser, ¿no? Nombre, descripción, relaciones lógicas, adelantos o retrasos, qué actividades pueden ser sucesoras o predecesoras, los requisitos relacionados a los recursos, las fechas impuestas o hitos, restricciones relativas a los plazos supuestos, lugares donde se desarrollan estas actividades, los calendarios relacionados y el tipo de esfuerzo que está involucrado en esta actividad. Relacionadas al tipo de esfuerzo podemos tener una tipología de actividades relacionadas, por ejemplo, a nivel de esfuerzo, que serían actividades relativas a la parte administrativa o de gestión del proyecto. Son actividades que no contribuyen o no desarrollan el entregable que va al cliente, pero son actividades necesarias para desarrollar o gestionar el proyecto. Las actividades discretas o de esfuerzo discreto son actividades que directamente están afectadas para completar el producto del proyecto y que pueden ser planeadas a medida y medidas, ¿no? Y medidas de acuerdo al avance de las funciones del producto. Y aquellas proporcional al esfuerzo o de esfuerzo proporcional son aquellas actividades de soporte, ¿no? O de inspección, por ejemplo, de control de calidad, que nos ayudan a poder
verificar que el producto o parte del proyecto está avanzando de manera correcta. Estas actividades siempre se desarrollan en proporción o avanzan en proporción a las actividades que están verificando o dando el soporte. La lista de hitos. La lista de hitos es un entregable también de este proceso de determinar las actividades, en la cual se va a desarrollar una lista de puntos en el tiempo, ¿no?, que normalmente no tienen dimensión, no tienen duración, ¿no?, pero que representan eventos de inicio o fin que son significativos para el proyecto. Y estos puntos se convierten en puntos de control, ¿no? Adicionalmente a los hitos que da el cliente, que normalmente puede ser un hito de inicio, de fin, estos hitos que se desprenden luego del proyecto, ¿no?, van a ser hitos para poder controlar mejor el proyecto, ¿no?, puntos de control en el tiempo en el proyecto. Estos hitos pueden ser obligatorios, ¿no?, pueden ser contractuales, pueden ser opcionales o basados en información histórica o buenas prácticas en el proyecto. Seguidamente de tener las actividades, ¿no?, lo que se va a hacer es el secuenciamiento de estas actividades, la obtención de una red, ¿no?, para poder ya obtener la secuencia de cómo se va a desarrollar el proyecto. Para ello necesitamos un método de diagramación, y el método más utilizado es el método por precedencia. Aquí les vamos a dejar un video en el cual ustedes pueden visualizar y pueden entender específicamente cómo se desarrolla este método o esta técnica, ¿no?, en la cual se construye ya el modelo de programación para el proyecto. Los tipos de dependencias que hay entre las actividades podrían ser de 4 tipos. Las obligatorias, ¿no?, que son normalmente legales o contractuales o inherentes al proceso constructivo de desarrollo del proyecto. Son llamadas lógica dura. Por ejemplo, aquellas relaciones de construyo el techo luego de construir luego de construir las paredes. No puedo construir un techo si no tengo paredes o muros, ¿no? Entonces esa dependencia entre la construcción de las paredes o muros con la construcción de un techo son dependencias obligatorias o de lógica dura. Las dependencias discrecionales son aquellas que se establecen como buenas prácticas para poder asegurar un mejor control, ¿no?, o un mejor resultado en el proyecto. Normalmente están relacionadas a políticas, a normas o a procedimientos de la organización. Estas pueden ser obviadas, sí, pero en la práctica se ha demostrado que es importante considerar estas dependencias discrecionales. Las externas son aquellas que dependen de la entrega de por ejemplo, de una parte, de un equipo, de un componente que viene por parte de un proveedor, ¿no?, o también por parte del cliente. Muchos proyectos utilizan componentes que el cliente los desarrolla y que tienen que integrarse al producto final del proyecto. Las dependencias internas son aquellas, ¿no?, que se desarrollan por el equipo de proyecto, ¿no?, y que obviamente tienen que ver, por ejemplo, con ensambles, con uniones, ¿no?, que se utilizan para desarrollar el producto del proyecto, ¿no? Los adelantos y retrasos también son importantes considerarlos, ¿no? Son tiempos que se establecen en la programación de las actividades, ¿no?, para poder aceptar que una actividad se puede adelantar a otra o una actividad se deba retrasar a otra. Un adelanto, por ejemplo, podría ser, ¿no?, que una actividad pueda en el tiempo iniciar antes que otra termine, ¿no?, porque ya se generaron algunos componentes necesarios para que uno inicie. Por ejemplo, cuando hablamos de la ingeniería, no tenemos que esperar a que la ingeniería termine para desarrollar o ejecutar la construcción de un componente. De repente, con algunos entregables de ingeniería, ¿no?, podemos ya iniciar la construcción de un componente. Entonces, esta construcción estaría adelantada, ¿no?, en el tiempo, esperando estos mínimos entregables de ingeniería o de expediente técnico para poder iniciar una primera etapa de construcción o un nivel de construcción. Eso sería un ejemplo de adelanto. Y un ejemplo de retraso sería, por ejemplo, cuando uno necesita hacer un acabado en un área que ha sido pintada, ¿no?, y luego de pintar, el secado de esa pintura requiere unos días, unas horas. Entonces, en la programación se programa, valga la redundancia, un retraso para poder considerar el tiempo de secado o el tiempo de espera, ¿no?, necesario para poder continuar una actividad en otra. Aquí también les dejamos un video para que ustedes puedan revisarlo y puedan entender más a profundidad el tema de adelantos y retrasos.
El Sistema de Información para la Elección de Proyectos, o conocida como la PEMIS, ¿no?, es un sistema que está o recae en un software de programación que puede ayudar a planificar las actividades, a secuenciarlas. Sabemos que los proyectos pues se determinan, ¿no?, cientos o miles muchas veces de actividades, ¿no?, que van al detalle, y esto es, digamos que, imposible hacerlo de manera manual o hacerlo a veces mediante un sistema tipo Excel, ¿no? Necesitaríamos un software que nos ayude a programar el proyecto de una manera más ágil, de una manera más adecuada y obviamente con algunas restricciones o validaciones para poder asegurar la data de la información, ¿no?, la data del proyecto. El diagrama de red del proyecto es una salida, ¿no?, en donde se representan, ¿no?, las actividades secuenciadas del proyecto, ¿no?, conectadas, ¿no?, de acuerdo a sus interdependencias, ¿no?, y nos ayudan a entender cómo es que lógicamente se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Esta red es la que luego se pone en un calendario y se convierte en el cronograma del proyecto. Para ello, nosotros tenemos o necesitamos estimar la duración de las actividades. La estimación de la duración de las actividades es un proceso donde se va a aproximar la cantidad de periodos que se necesitan para que un trabajo sea completado y se logren los resultados esperados de acuerdo a los recursos estimados que se tienen, ¿no? Es importante para esto el juicio experto, ¿no?, es decir, personas, individuos, organizaciones, ¿no?, dentro del equipo de proyecto o fuera del equipo de proyecto que nos pueden ayudar a desarrollar este secuenciamiento y nos pueden ayudar con el conocimiento a poder validar las estimaciones y aplicar conocimientos adecuados a esta generación de estimaciones. Bien, la estimación análoga es otra técnica que nos va a ayudar a generar de manera muy rápida un valor, en este caso de una duración, ¿no?, para un proyecto o para una fase del proyecto. Normalmente se utiliza esta técnica para el proyecto en totalidad o para una fase o un entregable o un componente importante del proyecto. La idea de esta técnica es poder encontrar un proyecto similar, ¿no?, un proyecto que tenga las mismas características, ¿no?, y poder hacer una estimación gruesa, no exacta, ¿no?, obviamente más económica que una estimación que va al detalle, que es justamente las que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, la paramétrica, ¿no? En la paramétrica se utiliza algún cálculo para determinar algún indicador o parámetro que nos ayude a calcular la duración del proyecto, ¿no? Este algoritmo o este proceso, ¿no?, se obtiene normalmente de lecciones aprendidas o de data histórica relevante para poder lograr la mejor o la mayor exactitud, ¿no?, en la determinación de la duración del proyecto. Una paramétrica, por ejemplo, es en base a horas hombre por plano, por ejemplo, ¿no?, o horas hombre por metro cuadrado, ¿no?, o metro cuadrado por día, ¿no? Entonces, son parámetros que se obtienen del procesamiento de información histórica, ¿no?, y se utiliza estadística para poder determinar esos valores y sean lo más confiables posibles. Tenemos también la estimación basada en 3 valores, ¿no?, estimación que utiliza un criterio optimista, pesimista y más probable para determinar 3 puntos sobre los cuales podrían ser, ¿no?, las duraciones o podrían estar la duración del proyecto. Con el punto pesimista y el optimista obtenemos el rango, ¿no? Es decir, que la duración va a estar en ese rango y el más probable es aquella duración que tiene más posibilidades, ¿no?, de ser la duración del proyecto, la duración real del proyecto. Entonces, con estos 3 valores podemos nosotros obtener un promedio, ¿no?, ponderado de la duración esperada del proyecto, ¿no? Y la fórmula va a ser optimista más pesimista más 4 veces más probable entre 6. Esa sería la fórmula para obtener la desviación, la duración esperada utilizando este parámetro de 3 valores. La estimación ascendente, que es la más, digamos, la más exacta, la que cuesta más también al proyecto, es más costosa, pero es más exacta, es una que se obtiene a través de la agregación
¿no?, de los componentes o a través de los componentes de la EDT, empezando por las tareas hasta llegar a los entregables y al proyecto en conjunto, ¿no? Entonces, a través de la EDT nosotros agregamos, ¿no?, plazos y desde los recursos en las actividades estimamos duraciones y obtenemos la duración final del proyecto. Algunas técnicas de análisis de datos que nos ayudan a poder obtener esta información, por ejemplo, es el análisis de alternativas, ¿no?, que nos ayuda a comparar distintos niveles de capacidad o habilidades que pueden haber entre los recursos, puesto que los recursos influyen en la estimación de las duraciones. Entonces, un estudio de alternativas nos podría dar, ¿no?, la información para poder escoger o determinar el tipo de recurso asociado a la duración que estamos colocando para cada una de las actividades. El análisis de reserva nos va a ayudar a colocar algunas contingencias o reservas de gestión en los plazos del proyecto, ya sea a nivel de actividades, a nivel de paquetes de trabajo o al nivel de entregables principales o a nivel de todo el proyecto. Estas reservas nos ayudan a proteger al proyecto, ¿no?, sobre todo las reservas de contingencia que están basadas en el análisis de riesgo. La reserva de gestión es una reserva que está relacionada a eventos que no han sido identificados, pero que se entiende que podrían poner en riesgo al proyecto, y este nivel de protección normalmente se da a nivel de todo el proyecto. La reserva de gestión normalmente se da a nivel de todo el proyecto o a un nivel de un paquete principal. Normalmente las reservas de contingencia se dan a nivel de actividades o de paquetes de trabajo. Con esta estimación de duraciones nosotros ya tenemos, digamos que, los inputs necesarios para poder desarrollar el cronograma del proyecto, ¿no? Normalmente estas estimaciones son evaluaciones cuantitativas de periodo, ¿no?, de los periodos que se necesitan para completar una actividad, y normalmente no se consideran retrasos, ¿no?, o no incluyen retrasos. Es importante la documentación de toda la base necesaria para poder estimar estas duraciones. Toda esta base tiene que estar documentada, por ejemplo, en restricciones, en supuestos, ¿no?, resultados del análisis de alternativas, ¿no?, resultados de la validación de interesados, de juicio experto, ¿no?, que de alguna manera han contribuido en la estimación de las duraciones. Con estos datos se desarrolla ya el cronograma, ¿no? El desarrollo del cronograma va a ser un proceso de análisis del secuenciamiento de las actividades, la duración de las actividades, los requisitos de los recursos, pero en un modelo de programación considerando el calendario del proyecto, ¿no? Entonces, el análisis de la red del cronograma nos va a llevar a colocar esta red en el cronograma en el tiempo y poder obtener las fechas de inicio y término de cada actividad y las fechas de inicio y término del proyecto. El método de la ruta crítica es un método para poder hacer este análisis, ¿no?, en base obviamente a las rutas críticas del proyecto, y aquí les dejamos un video en el cual ustedes pueden ahondar y profundizar más acerca de este método importante. Luego que se tiene una primera cronograma del proyecto, es importante optimizar los recursos, sincerar los recursos, ya que muchos recursos van a estar, por ejemplo, a niveles no óptimos o a niveles fuera de, digamos que, el periodo normal de trabajo. Por ejemplo, a veces salen que las personas tienen que trabajar al día 15 horas, cuando las personas trabajan a lo más 10 horas al día en los proyectos. Entonces, este sinceramiento, ¿no?, de los recursos nos permite lograr, ¿no?, nivelar estos recursos y tener un cronograma más sincero y más realista para el proyecto. Esto va a requerir obviamente también análisis de datos para poder hacer un análisis de escenarios o de simulaciones para poder justificar el término del proyecto. Sabemos que un cronograma, cuando sale una primera versión, no es al 100% de confiabilidad o de probabilidad de éxito. Entonces, para poder evaluar qué tan probable es el éxito de un cronograma, utilizamos un análisis de escenarios con la técnica ¿qué pasa si?, para poder obtener una serie de alternativas, ¿no?, de cronogramas alternativos, considerando
los diferentes escenarios que salen de estas preguntas de qué pasaría si se presenta alguna condición, si un supuesto no es verdadero, si una restricción realmente impide que el proyecto cumpla algún hito. Entonces, con este análisis de escenarios podemos obtener una lista de escenarios posibles y poder confirmar qué grado o qué nivel de éxito podría tener el cronograma que estamos emitiendo, ¿no? La simulación es otra técnica, ¿no?, que combina los riesgos, ¿no?, por ejemplo, con la simulación de Monte Carlo, que implica calcular múltiples duraciones de los paquetes de trabajo utilizando, por ejemplo, distribuciones de probabilidad. La compresión del cronograma se va a dar, ¿no?, una vez que nosotros tengamos un cronograma ya sincero, pero necesitamos llegar a algunas fechas, a algunos hitos, ya sea de término o hitos intermedios en el proyecto, utilizaremos algunas técnicas relacionadas a compresión. Por ejemplo, la técnica Cratching, en la cual se aumentan recursos con el fin de disminuir las duraciones. Obviamente, esta es una técnica que tiene un límite de productividad máxima inherente en la actividad, ¿no? Y también tenemos el Fast Tracking, que es el poner en paralelo las actividades, ¿no?, para evitar las duraciones en secuencia, ¿no?, y para reducir las duraciones que se dan por la secuencia, ¿no? Ambas, ¿no?, aumentan los riesgos del proyecto y obviamente podrían afectar la calidad del proyecto por retrabajos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de una ejecución normal que luego pasa a una ejecución rápida, ¿no?, un fast track o una intensificación o Cratching, ¿no?, en la cual, por ejemplo, aquí hacemos actividades en paralelo, la actividad 4 y 5, ¿no?, que antes eran la actividad 6 y 7, se hacen ahora en paralelo, ¿no?, y esto ayuda a reducir el plazo del proyecto, pero se eleva el riesgo principalmente. Y cuando uno intensifica o hace Cratching, añade recursos al proyecto para poder lograr reducir, por ejemplo, de 5 a 3 periodos, ¿no?, en esta primera actividad del proyecto, y finalmente el proyecto se entrega antes, pero a un costo más elevado. Se podrían combinar las técnicas en algunos casos, ¿no?, pero hay que recordar que estas técnicas, si bien es cierto, comprimen el cronograma, no vaya a ser que tengamos al final un cronograma no realista para el proyecto, ¿no? La planificación ágil en las liberaciones del proyecto es una tendencia y hoy en día también se utilizan para el desarrollo de proyectos de construcción, sobre todo en el sector de edificaciones, ¿no? Esta proporciona, dice, una línea de tiempo resumida de alto nivel para el cronograma de liberaciones en base a una ruta, ¿no?, de producto, ¿no?, y visión de producto que va evolucionando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede observar, ¿no?, que tenemos las versiones del producto, ¿no?, cómo va evolucionando, cómo va cambiando de versión, ¿no?, y en cada versión hay un plan de liberación. Este plan de liberación está relacionado a las diferentes iteraciones que existen, ¿no?, para poder desarrollar el producto, y cada iteración le corresponde un plan de iteraciones. Y este plan de iteraciones le corresponde una serie de características que se van a lograr en esa interacción para el producto. Cada característica está asociada a la historia de los usuarios, es decir, a todas las demandas que los usuarios han tenido en algún punto en específico en el cual se está llegando a iterar y para el cual se está obteniendo una liberación, ¿no? Entonces, este ordenamiento lógico tipo WS de un programa de liberaciones utilizando un método ágil ayuda a que las tareas que se van a desarrollar, ¿no?, para cada una de las características, las liberaciones que se hacen a través de las iteraciones, logran una versión en corto plazo del proyecto, ¿no?, y esto permite entregas oportunas, ¿no?, y entregas en menos plazos para los proyectos. La línea base del cronograma ya es la salida, ¿no?, del cronograma terminado en el tiempo, que va a servir como guía para medir el avance del proyecto. Esta puede ir acompañada de un cronograma de hitos, ¿no?, o de un GAN para poder mostrar el avance del proyecto. A continuación hay un gráfico que les mostramos. Los datos del cronograma
¿no? Es importante documentarlos y tenerlos adjuntos como una base utilizada para la generación del cronograma, y esto normalmente debería ser el fundamento de la obtención de este cronograma. Mucha de esta data hoy en día se maneja en software, mucha de esta data se maneja hoy en día dentro de un sistema informativo, ¿no? Que permite también proteger la información y poder actualizar esta información oportunamente. Los calendarios de los proyectos es una salida, ¿no? Existen varios calendarios, por ejemplo, el roster es el conocido calendario de las personas, ¿no? Las personas tienen una fecha de subida y de bajada del proyecto, unos periodos de descanso y unas fechas en las cuales retornan al proyecto. Esas subidas y bajadas se plasman en un programa, en un calendario, ¿no? Que se le conoce como roster. Las máquinas, los equipos también tienen sus respectivos calendarios, ¿no? Que nos van a ayudar a poder entender cómo es que estos equipos entran y salen del proyecto de manera adecuada, ¿no? Asegurando no solamente el cumplimiento de plazos, sino también el cumplimiento de los costos. Bien, con eso ha sido todo con respecto a la gestión del cronograma del proyecto en la etapa o en la parte de planificación del cronograma. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente semana.